Regresé como si fuera a la condición de periodista adolescente que recién empezaba la vida. No había reportaje que no fuera excelente y que no tenía nada que ver un tema con el otro y donde cada uno tenía un estilo diferente. Era como si cada espacio fuera una pequeña obra cinematográfica donde el reportero no era un reportero, era un Spielberg para contar su historia. Entonces, y tenían todos los instrumentos para hacerlo. Yo disfruté muchísimo de esa época porque fue una época donde con ese equipo compartimos una efervescencia de creatividad, de inventar cosas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para que cuando comience una historia la gente se enganche y no nos cambien de canal? Entonces ya no solamente había que hacer la promoción, había que saber cómo empezar una historia. Teníamos que decirle al televidente, ¡pah! Mira lo que tengo. Y esconderlo. Y desenrollar nuestra historia lentamente. Y la gente iba a esperar eso que les habíamos soltado, esos 20 segundos, 30 segundos, un minuto a veces, donde estaba, digamos, lo más atractivo de nuestra historia, pero presentado de tal manera que nos servía como anzuelo para jalar a la gente y que la gente se enganchara con nosotros. Aprendimos muchísimo sobre, no solo sobre periodismo, sino sobre el ritmo, sobre conexión con la gente, porque también el reto era qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que la gente está viviendo, sufriendo, qué es lo que la alegra, qué es lo que la entristece, qué es lo que la apasiona, qué es lo que la indigna. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Esa es la carne, ese es el material para nuestras historias. Y teníamos también una discusión que yo en algún momento resumí como en una comparación con los colores. Y que tiene que ver con el tema del periodismo amarillista o no. Es decir, la biografía de un papa puede ser la historia más sórdida que uno puede contar y la vida de una prostituta puede ser una historia ejemplarizadora. Es decir, no existe el periodismo amarillista, existe, o los temas amarillistas, lo que existe son las maneras amarillistas de abordar las historias. Y lo que decíamos es que en nuestro programa todos los colores estaban permitidos menos el gris, porque el gris es el color del aburrimiento. Lo que la gente tiene que sentir es el negro de la historia policial, el rojo de las historias donde hay pasión. La gente tiene que sentir el verde de nuestras historias donde se defiende la vida de la gente y la naturaleza. Es decir, tenemos que tener una relación intensa y dramática con la gente. La gente tiene que clavar las uñas en sus asientos cuando vean nuestras historias. Se tiene que emocionar y conmover con nosotros. Pero toda esta historia fue realmente excepcional y yo creo que ninguno que la haya vivido no la disfrutó porque todos teníamos el espacio para que cada uno desde su lado aportara algo, inventara algo y tuviera la oportunidad de desenvolver su talento. Pero encima había otro tema, que era lo mal pagados pues, que estaban los periodistas. Era una vergüenza, los periodistas ganaban pues sencillo, ¿no? Y eso no le permitía a un periodista tener una vida digna. O sea, ¿por qué un periodista, y sobre todo uno de televisión, no podía tener su propio carro, su departamento, sus vacaciones con sus hijos pagadas? O sea, ¿por qué no podía tener una vida de una persona de clase media estable y con perspectiva? Y nos peleamos por eso, por el derecho de la gente a tener una vida que correspondiera a lo productivo que era su trabajo. Entonces, ¿eso qué significó? Nunca lo he dicho antes, pero un reportero podía ganar $5,000, $7,000 al mes. Y en los otros canales decían que estábamos malogrando el negocio, porque se habían acostumbrado a pagarle pues sencillos a la gente, cuando se ganaba muchísimo dinero con los programas de televisión. Y de ese dinero tenían que, digamos, compartir y tenían que disfrutar quienes lo generaban, que era la gente que hacía los programas, ¿no? Nos peleamos por eso también y mucho.
Ahora, ¿qué pasó con la revista dominical luego? Hubo una sucesión de cambios de dueños, ¿no? Salió la gente del grupo que lo había alquilado con los Miro Quesada a la cabeza para apoyar a Vargas Llosa. Hubo un intento de compra que nunca entendí por qué se frustró. Terminaron los mexicanos con Nicanor González, que era el presidente del directorio, y Nick Weissman, el gerente, que adquirieron la mayoría de las acciones del canal. Fue una época gloriosa porque los mexicanos no podían meterse en política en el Perú, y con Nicanor González y con Nick Weissman nos entendíamos de maravilla, sintonizábamos con respecto a lo que había que hacer y teníamos un clima de libertad fantástico. Y luego, primero traído como Televisa y luego el mismo, vienen los Cruciati. Es el momento de la transición política en el Perú, cuando la oscuridad se empieza a apoderar de todo y cuando empiezan Fujimori y Montesinos angurrientos a tratar de controlar toda la sociedad peruana, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Y lo que ellos querían no eran medios de comunicación neutrales, ellos querían medios de comunicación serviles. Medios de comunicación que fueran parte de su operación para controlar ad infinitum la sociedad peruana. Querían quedarse para siempre en el poder. Entonces eso empezó a afectar nuestro trabajo, porque lo que ocurría es que habían temas a los cuales nosotros queríamos entrar, pero nuestra perspectiva editorial era no distinta, contraria a la del canal. Y me acuerdo que algunos de los directivos, de los más inteligentes sobre todo, nos decían: ni para ti ni para mí, Lúcar, no tocamos el tema. Entonces, no tocar el tema, ¿por qué? Porque no me podían imponer a mí una orientación editorial que no era la mía, y supuestamente yo no podía poner al aire en el canal algo que contrariaba su visión editorial. Entonces no tocábamos el tema, lo cual significaba para nosotros ir retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo sobre temas que eran vitales para la vida nacional. Fue un tiempo para mí personalmente doloroso, porque sentía que estaba renunciando a algo a lo que no se debería renunciar, pero yo decía, esto debe tener un límite, esto no puede seguir por este camino, esto en algún momento se tiene que caer, pero no se caía, pues, no se caía, ¿no? Entonces nosotros no nos metíamos en política, pero decíamos que no había agua en Ventanilla y teníamos problemas, porque supuestamente vivíamos en el régimen perfecto, o que los colegios que el señor Fujimori inauguraba uno al día estaban mal hechos, pues, un sacudón en Naca y se venían todos abajo, porque estaban mal hechos, porque no tenían presupuesto de mantenimiento, o porque hacíamos una crónica. Recuerdo mucho la crónica, que me parece que fue Elsa Úrsula la que lo hizo, pero me acuerdo del testimonio de maestros enfermos de tuberculosis, de maestros que vivían en la extrema pobreza, en un país donde el presidente se enorgullecía de inaugurar un colegio al día. O sea, era la educación del cemento, con maestros mal pagados, con maestros que tenían que sobrevivir ocupándose como ambulantes o como taxistas ya desde esa época. O sea, eso nos generaba problemas. No nos estábamos metiendo en política, estábamos hablando de los problemas de la gente. Llegó un momento en que fue insostenible, en el que era imposible defender eso tan hermoso que habíamos logrado construir, porque eso era, la revista dominical tuvo belleza desde el punto de vista de lo que es esta bendita profesión. Belleza en los textos, belleza en las imágenes, en los relatos, en la intensidad, en la conexión con la gente, en la música. Era sinfonías lo que hacíamos todos los domingos, y eso ya no daba más. No podíamos resistir, era una cosa que iba contra nosotros mismos. El año 99, en abril, uno no podía estar en la televisión peruana sin ser parte del coro, sin bailar con la música del chino. No podía, pues. Y a nosotros no nos daba la gana. Y no nos dio la gana. Y la mayor parte de los que fuimos, digamos, los constructores y los que sostuvimos la revista dominical, salimos, ¿no? Algunos en ese momento, otros se demoraron un poco más, pero finalmente pudo más la consistencia moral de gente como Renato Canales, ¿no? Que para el cual también fue durísimo salir de y renunciar a este proyecto en el que habíamos invertido tanto de nuestras vidas, y que lamentablemente no tuvo continuidad. La revista dominical hacía 35 puntos de rating.
y no exponíamos las miserias de la gente, ni le pagábamos a los entrevistados para que contaran con quién se habían acostado, ni degradábamos los contenidos de la televisión. Al revés, enriquecimos la televisión. Yo creo que durante los 8 años y medio que duró este proyecto, enriquecimos a la sociedad peruana. Le dimos algo valioso. O sea, no solo nos enriquecimos nosotros como profesionales, sino que fuimos parte de la vida de la gente. Pero la experiencia llegó lamentablemente a su fin, fue catastrófico. Laura Bozzo ocupó al domingo siguiente nuestro espacio y yo me quedé sin trabajo, metido en un juicio millonario, me querían cobrar una reparación de $2 millones. Mucha gente no lo sabe, perdí mi casa, mi carro. Regresé como si fuera a la condición de periodista adolescente que recién empezaba la vida. Y fue el precio que hubo que pagar por una decisión de esa naturaleza. Yo ahora me ocurre que veo la televisión, hago un recorrido y descubro que Rosana Cueva está en Panorama, que Renato Canales es el conductor, el director de todo el equipo de prensa de Panamericana Televisión, que siendo un canal muy frágil, tiene una de las áreas de prensa más poderosas del país. Veo a Beto Ortiz, que es una estrella de la televisión, controversial como siempre ha sido él. Veo a Mauricio Fernandini, que no necesita pues presentación, es un periodista talentosísimo. Veo a Mauricio Aguirre y a Marta Rodríguez, que son el director de Punto Final, ella responsable de prensa de Latina, a Marian Blanco, que es una extraordinaria productora de contenidos, y recuerdo a toda esta gente y veo las ediciones de Alfonso de Aguirre y no sé, digo, como dice Marc Anthony, valió la pena finalmente. Yo creo que para la vida de todos los que pasamos por esa experiencia extraordinaria que duró 8 años y medio intensos de nuestra vida, valió la pena.